El Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Van a ir al libro de Habacuc, capítulo 1, verso 13. ¿Cuántas veces se habrá preguntado usted lo mismo? Dice la Escritura en el Salmo 73, creo que es, que David decía que al mirar la prosperidad de los impíos, sentía envidia de ellos. Hasta que entré, dice, en tu santuario y me di cuenta del fin de ellos, lo que les espera a ellos. Aquí Habacuc hace algo similar. Está Habacuc, capítulo 1, verso 13. Está reconociendo la pureza de los ojos de Dios. Son, dice, tan puros tus ojos que no puedes ver el mal. No te es posible contemplar la opresión. ¿Por qué entonces toleras a los traidores? ¿Por qué guardas silencio mientras los malvados se tragan a los más justos que ellos? ¿Cuántas veces usted se ha preguntado lo mismo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué le va mejor a fulano que a mí? No sabes el fin de ellos. Por eso es que nosotros tenemos que estudiar el Evangelio, obligarnos a leer. No es fácil. Está escrito en la palabra que dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ahora surgen otras preguntas. ¿Si es suficiente la palabra de Dios para mí? ¿Sería capaz de reunirme con otros para leer la Escritura? ¿Me sentaría en un lugar caliente, sudando, para ponerme a leer en un calor extremo como el que estamos experimentando? ¿Estaría yo en un lugar sin sonido, sin músicos, sin aire acondicionado, solo para leer la palabra y aprender más de Dios? Aunque parezca extraño, todo esto lo hemos experimentado en muchos de los pueblos del Beni. Pueblos totalmente abandonados a su suerte, donde falta todo, hasta el agua, donde cuesta llegar por sus carreteras y puentes precarios. Estuvimos en un lugar que es de los pueblos más antiguos del Beni, como es Exaltación, y no había agua, solamente Coca-Cola. ¿Se ha preguntado alguna vez qué es lo que busca usted en una iglesia? Porque generalmente hay una competencia de iglesias. Si no hay pantallas LED, ¡ay!, es una pobre iglesia. Si no hay aire acondicionado, ¡ay!, más pobre todavía. ¿La palabra seguirá siendo suficiente para que la gente se congregue? ¿Qué hay de la palabra de Dios que despierta esa hambre en el oyente? Y no solo de oírla, sino también de obedecerla, de seguirla. ¿Qué es lo que hace que los seguidores de Cristo se arriesguen en el mundo para conocerla? Porque hay lugares donde no pueden entrar ni las Biblias, así que las Biblias también entran de contrabando. El Evangelio es la revelación de quién es Dios, de quiénes somos nosotros y cómo podemos reconciliarnos con Él.
El Evangelio revela la gloria de Dios de acuerdo a su palabra. Él es soberano. Él es el creador de todas las cosas. Él sabe todo. Nos sostiene y sostiene todas las cosas y es dueño de todo. Y por sobre todas las cosas es santo, es justo en todos sus caminos y justo también en su ira y amoroso hacia todo lo que Él ha creado. Es verdad que Dios es un Padre amoroso, pero también es juez. Y es un juez airado, enojado, porque Él en su ira aborrece el pecado. Por eso decía Habacuc, son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal. No te es posible contemplar el sufrimiento, el dolor, la injusticia. ¿Y qué sucede con lo que hemos escuchado tantas veces? Que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. La Biblia dice, no hay lugar en tu presencia para los altivos, pues aborreces a los malhechores. Salmo capítulo 5, del verso 5 al 8. O sea que ese otro eslogan, que Dios aborrece el pecado pero ama al pecador, cae por tierra, porque está escrito en la palabra, no hay lugar en tu presencia para los altivos, pues aborreces ¿a quiénes? A los malhechores. El Evangelio revela cosas eternas que a veces las pasamos por alto para no enfrentarnos con ellas. La parte de que Dios es amor y que es como un padre, eso le gusta a la mayoría. ¿A cuánto les encanta escuchar que Dios es amor? A todos, ¿no es cierto? Pero la parte donde dice que Dios es juez, la pasamos por alto. ¿Sabe por qué? Porque tenemos miedo. Pero en realidad lo que pasa es que no estamos listos para darle lo que Él pide, porque nuestro corazón está en oposición a toda esta revelación. Pero ¿quiénes somos nosotros en realidad? La gente espiritualmente muerta son como cadáveres. Pero la palabra de Dios puede darle vida espiritual. Y cada uno de nosotros nace con un corazón malo. Y la pelea para corregir eso es hasta el final. Génesis, capítulo 8, verso 21. Mire lo que dice ahí Génesis capítulo 8, verso 21. Percibió Jehová olor grato, dijo, y dijo Jehová en su corazón, no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. Porque el intento del corazón del hombre es malo. ¿Desde cuándo? Desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Lucas, capítulo 11, verso 13. Dice el Señor Jesús, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Nosotros sabemos en nuestro interior que somos malos y que cuando decimos que amamos a Dios, solo estamos afirmando que el Dios que amamos no lo conocemos, porque es un Dios que nuestra mente se creó. No es el Dios verdadero, porque creemos en un Dios bonachón, un Dios tolerante,
un Dios alcahuete, pero no obedecemos su palabra porque no la leemos en primer lugar y en segundo lugar no sabemos qué le agrada. Aunque Dios ha dicho, porque Dios nos ha dicho a cada uno de nosotros desde Génesis, no coman del árbol de conocimiento del bien y del mal, y siempre estamos comiendo de él, siempre. Solo que el hombre no obedece a Dios, porque cuando el Señor llama a la tormenta, ¿viene la tormenta? Viene la tormenta. Cuando Él ordena al viento que sople, el viento sopla. Ordena la lluvia que caiga y cae. Y llueve de inmediato. Él le dice al mar, hasta aquí vas a llegar. Le puso un límite y hasta ahí llega el mar. Cuando pasa es porque Dios se lo permite. Pero el límite del mar es la orilla y las aguas no van a traspasar la orilla. Solo el hombre sabe lo que Dios quiere y le dice no. Y todavía se atreve a decirle, yo tengo una idea mejor. Jesús dijo, todo aquel que peca es esclavo del pecado. Y Pablo dijo que somos cautivos del diablo. Y como esclavos del pecado estamos ciegos a la verdad de Dios. Vaya al libro de Efesios, capítulo 4, verso 18. Dice ahí en Efesios capítulo 4, 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que hay, por la dureza de su corazón. ¿Dónde nacen las ideas? En la mente. La mente es el lugar donde nacen las ideas y los planes para nuestra vida, ya sea para lo presente, ya sea para el futuro. Por eso la mente es una de las partes del ser humano más atacada por el diablo. Dios traza planos en nuestra mente para que se materialicen. Por eso el enemigo, con esos planes que Dios nos da, nos hace sentirnos inseguros. Tener una mente o el entendimiento entenebrecido es tener una mente desprovista de la luz de Cristo. Y si la mente no tiene luz, entonces lo que tiene es oscuridad. Y las decisiones son según nuestro pensamiento, porque el pecado hace que tengamos una mente entenebrecida, llena de oscuridad, sin identidad, llenos de miedo, llenos de temor, otros incluso llenos de pánico. Y eso nos hace sentir inseguros, sin identidad, como si estuviéramos muertos espiritualmente. El pecado produce en nosotros una falta de la presencia de Dios. Y entonces, si nuestra mente está entenebrecida, tenemos ojos, pero no vemos. Son ojos que no ven, son oídos que no oyen, porque la ley del pecado habita en los miembros de nuestro cuerpo junto con el corazón. Y hay una contaminación del sistema de pensamientos, y ahora eso va a ser peor por la enseñanza que se les da a los niños en el colegio. Hay una contaminación, y es una contaminación terrible, porque los pensamientos van llegando y van llegando torcidos y van llegando mal, y entonces es como si tuviéramos parche en los ojos y tapones en los oídos para no oír a Dios. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 4. Dice, el Dios de este mundo o de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca
la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Las buenas nuevas que el pueblo escuchó durante el ministerio terrenal de Jesús fue: el tiempo, dijo él, se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. O sea que ver la gloria de Dios es verdaderamente un milagro sobrenatural, pero verlo a Él es diferente. Tu corazón, al verlo a Él, queda descubierto en su delante. Y cuando no crees en el Evangelio, no vas a abrir tu corazón para que Jesús sea tu Señor. ¿Sabes por qué? Porque no le tienes confianza. Lo que tienes es desconfianza de Dios. Por eso te cuesta entregarte a Él. Por eso te cuesta rendirte, porque desconfías de Él. El Señor Jesús, ilustrando la siembra de la semilla, dijo: cuando la semilla cae junto al camino, vienen las aves y se la comen. Él estaba explicándole a toda esa gente que le seguía que la semilla, estaba hablando de la palabra, cuando cae en el camino, es porque habían surcos así, pero al lado la gente transitaba y esa tierra estaba endurecida. Por lo tanto, tiraban la semilla y caía en esa parte y venían los pájaros y se las comían. Quizás le dijo: ¿lo entienden? Y ellos quedaron sin contestar, como diciendo: no entendemos, porque él tuvo que hacer una explicación extra sobre esas palabras. Él dijo: bueno, lo que pasa es lo siguiente: cuando una persona oye, escucha la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, el diablo, arrebata, despoja, arranca lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado en el camino. El hombre natural no puede percibir, no puede apreciar las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque el hombre natural piensa que las cosas de Dios son locura, demencia, esquizofrenia, paranoia, y no las puede entender. Porque se tienen que discernir, se tienen que comprender espiritualmente. Entonces, para entender la Escritura necesitamos al Espíritu Santo. Así como dice el pasaje con el que nos estamos guiando, el Dios de este siglo, hablando de Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos. Y los incrédulos son todas aquellas personas que quieren llevar su vida acorde a los deseos de este mundo y no acorde a la voluntad de Dios. Si yo pasara por cada fila y le dijera: ¿por qué te cuesta tanto consagrarte? Habría un patrón de conducta, y es precisamente porque no leen la Escritura. Y lo que va a usar el Espíritu Santo para convencerte es la Escritura. Y hay otros que han leído tanto la Escritura que la pasan como si estuvieran de paseo por ahí. No tienen entendimiento tampoco, porque la mente está completamente cerrada. Pero si quieres ver la gloria de Cristo, el velo de tus ojos espirituales tiene que ser quitado. Y tu corazón debe ser circuncidado. Y entonces vas a poder llevar una vida con fruto de un verdadero arrepentimiento. O sea, los ojos naturales no te hacen ver a Dios. Son los ojos espirituales, y los ojos espirituales
tienen una venda, tienen un parche que no te dejan ver las cosas. Y para completar tu entrega, tienes que ser circuncidado. Cuando esto ocurre, entonces nos lleva a regocijarnos, aún en medio de las aflicciones. Porque si no intentamos comprender la Biblia con nuestra propia sabiduría o inteligencia, y así no vamos a avanzar. El Salmo 111:10 dice que es el temor de Dios el principio de la sabiduría, porque los malos actos tienen un mal final. Necesitamos de Dios para vivir aquí en la tierra. Necesitamos de Dios para vivir la eternidad. No podemos hacer nada para cambiar nuestra condición delante de Él, porque nadie malo e inmoral puede elegir bien. Ningún esclavo puede liberarse a sí mismo. Ninguna mujer que esté ciega puede recuperar la vista por sí misma. En nadie que es objeto de ira puede apaciguar esa ira. Y ninguna persona que está muerta puede volver a la vida por sí misma. Entonces, ¿qué es lo que hace el Evangelio? El Evangelio lo que hace es enfrentarnos con nuestra condición. Porque hay gente que cree que no es malo. Y todavía se atreve a decir, pero yo no soy malo como fulano. Y al decir esas palabras está demostrando que a su condición no es tan malo, pero en realidad es malo, pero no como fulano. Entonces el Evangelio nos hace enfrentarnos con nuestra condición, aunque creamos que no somos malos y pensemos también que no estamos muertos espirituales por el hecho de que caminamos, comemos, dormimos y hacemos otras cosas. Y lo que hace el Evangelio es mostrarnos nuestra necesidad de Dios. Nadie puede fabricar su salvación, es Dios mismo que tiene que abrir nuestros ojos, vencer nuestra maldad, apaciguar su ira cuando nos acercamos al Evangelio. ¿A quién necesitamos para ser salvos? Nuestra comprensión de quién es Dios y quiénes somos nosotros afecta también nuestra comprensión de quién es Cristo. Afecta nuestro entendimiento y no nos damos cuenta que lo necesitamos. Lo que tenemos que entender es que el Padre creó todo lo que nosotros vemos para su Hijo. Porque para Dios lo más importante es su Hijo. Por eso dice la Escritura, el que tiene al Hijo tiene vida. Porque Dios todo lo que hizo lo creó para Él. ¿O acaso piensas que Dios necesita nuestro arrepentimiento? Somos nosotros los que lo necesitamos a Él. Un día cuando el Señor estaba predicando, y lo registra el Evangelio de Mateo capítulo 7 del 21 adelante, lo que se conoce como el Sermón del Monte, Él dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad.
Aquí Jesús les está hablando a los devotos religiosos que estaban engañados pensando que se encontraban en la senda estrecha que lleva al cielo, siendo que en realidad se encontraban en el camino ancho que lleva al infierno. Por eso el Señor Jesús concluyó el Sermón del Monte lanzando una advertencia sobre los falsos profetas, sobre los falsos cristianos, diciendo que vendrán disfrazados como ovejas, pero solamente son lobos rapaces. Una persona puede aparentar ser un cristiano, y hay gente, como dicen los mismos cristianos, esta gente es mejor que los de la iglesia, se portan mejor por la iglesia, porque aparentemente parecen ser mejor que los cristianos a los ojos de otras personas. Sin embargo, pueden ser unos hacedores de maldad a los ojos de Dios y ser echados posteriormente de su presencia. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es la voluntad del Padre? En una ocasión, los discípulos o unos hombres vinieron a Jesús con una pregunta con lo que Dios exigía de ellos. Juan 6, 28. Entonces ellos le dijeron, Señor, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Quién es el que Él ha enviado? Jesucristo. Entonces, hacer las obras de Dios es creer en el que Él ha enviado. ¿Y a quién envió Él? A su Hijo Jesucristo. Entonces, todo lo que ellos debían hacer o tenían que hacer era escuchar a Jesucristo, y creer que Él había sido enviado, creer que Él es el Hijo de Dios, que Él y el Padre son uno, que el que ha visto a Jesús ha visto al Padre. Un día dice la Escritura que se acercó un discípulo a Jesús y le dijo, Señor, muéstranos al Padre y creeremos. Y él le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No hay otra figura autorizada para ser salvo. No vamos al Padre por Moisés, no vamos a María para ser salvo tampoco, ni por ningún otro que no sea Jesucristo. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque Dios no nos ha dado otro nombre en el cielo para que nosotros seamos salvos. Cuando Jesús le dijo a los discípulos falsos, a los religiosos, nunca los conocí, quiere decir que nunca los reconoció como sus verdaderos discípulos, nunca los reconoció como sus amigos, nunca tuvo nada en común con ellos, nunca aprobó sus reuniones ni sus marchas, estaban haciendo las cosas para figurar ellos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Tomar en serio las cosas de Dios, pedir el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo Él lo da a quienes se lo piden, dice. Por lo tanto, tenemos que parar en nuestro caminar y reaccionar y buscar de otra manera a Dios. Nunca más de forma religiosa,
Nunca más un evangelio flaco, nunca más un evangelio moribundo, sino un evangelio fuerte que sea capaz de transformar nuestras vidas. Te invitamos a nuestras reuniones los días viernes y sábado a las 6 de la tarde. Los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.